Bienvenidos a Audiomentores, el lugar donde las grandes obras literarias cobran vida. Hoy les traemos un relato único de la pluma inmortal de Miguel de Cervantes. El coloquio de los perros, una obra breve pero profunda, que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana a través de los ojos de dos perros, Cipión y Berganza, quienes por un milagro adquieren la facultad de hablar. En este diálogo de perros, Cervantes no solo nos ofrece una crítica mordaz sobre los vicios de la sociedad de su tiempo, sino que también nos muestra las contradicciones y las virtudes que definen al ser humano. Acompáñanos a descubrir cómo estos animales, con sus historias y anécdotas, nos hacen cuestionar nuestra propia moralidad. Capítulo 1. El milagro del habla. La historia comienza en un rincón sombrío de la ciudad, donde dos perros, Cipión y Berganza, se encuentran con una transformación extraordinaria. Cipión es un perro viejo, lleno de experiencias y, por tanto, con una visión cínica y un tanto amargada sobre la vida. Berganza, en cambio, es joven, de espíritu curioso y lleno de esperanza, siempre buscando una razón detrás de todo lo que ve y escucha. En esta primera parte de la narración, los perros se encuentran en medio de una plaza y de pronto, un milagro les ocurre: reciben la facultad de hablar. Este don inexplicable los sorprende al principio, pero rápidamente se dan cuenta de que ya no están limitados por el lenguaje canino, lo que abre la puerta a un sinfín de posibilidades. A medida que se dan cuenta de la magnitud de su situación, el asombro de Berganza es total, mientras que Cipión mantiene una actitud más reservada y cínica, pues en su vasta experiencia no cree que la capacidad de hablar sea un regalo tan maravilloso, sino más bien una carga. Berganza, ansioso por comprender lo que está sucediendo, le pregunta a Cipión cómo se siente al poder hablar. Cipión responde con una ligera sonrisa, como si no fuera un tema que mereciera ser tratado, y lo primero que hace es criticar la falta de sensatez en la humanidad. Cipión considera que los humanos, a pesar de sus grandes conocimientos, siguen siendo seres viles y llenos de defectos, incapaces de vivir en armonía con la naturaleza, algo que los animales, desde su perspectiva, logran mejor. Cipión se convierte en el portavoz de una filosofía bastante pesimista sobre la condición humana, ya que cree que la capacidad de hablar y razonar solo ha sumado más caos al mundo. Argumenta que el conocimiento y la reflexión no siempre son virtudes, pues los hombres, en su afán de dominar la vida y el mundo que los rodea, acaban perdiendo el rumbo y se ven corrompidos por los vicios, la avaricia y la ambición desmedida. Al final, su vida, a pesar de ser una búsqueda de sabiduría, solo conduce a la frustración y el sufrimiento. Berganza, por su parte, no está tan seguro de aceptar esta visión del mundo. Al ser joven, mantiene una visión más idealista y, con una curiosidad inocente, le pregunta a Cipión si él realmente cree que los hombres son tan malvados. Cipión, con tono serio y algo arrogante, le responde que los hombres son tan engañosos como sus propios pensamientos, pues, a pesar de su aparente bondad, sus acciones siempre están marcadas por el egoísmo y el deseo de poder. A lo largo de esta conversación, Berganza comienza a sentir una mezcla de tristeza y asombro, pues sus creencias sobre los humanos no son tan sombrías como las de Cipión, pero empieza a cuestionarse si la bondad de los hombres realmente tiene algún sentido. La naturaleza de la conversación, cargada de juicios y reflexiones sobre el ser humano, se vuelve más filosófica, y Berganza decide preguntar a Cipión cómo ve él a los animales en comparación con los seres humanos. Cipión responde que los animales, aunque considerados irracionales por los humanos, son en realidad seres más puros y auténticos. Según él, los animales no se ven influidos por el orgullo ni la envidia, dos de las mayores maldiciones que aquejan a los humanos. Los animales, en su mundo, siguen sus instintos y viven en el presente, sin la constante carga de la autocrítica ni las preocupaciones existenciales que definen la vida humana. Cipión, con su tono más desencantado, explica que, a pesar de todo, los perros y otros animales están sujetos a la crueldad humana, que los utiliza para sus propios fines egoístas, y esto es lo que hace que el mundo sea tan injusto. El capítulo concluye cuando Berganza, sintiéndose aún más confundido por las palabras de Cipión, decide emprender una reflexión personal sobre lo que acaba de escuchar. Mientras camina junto a su compañero, ya no es el mismo perro lleno de sueños e ilusiones. Ahora se encuentra marcado por la incertidumbre. ¿Son los humanos realmente tan malos? ¿Acaso sus acciones no tienen valor en absoluto? ¿O es posible que, al igual que los animales, los hombres también busquen su propósito y significado, pero bajo una luz mucho más oscura y torcida? La tensión y el dilema que se establece entre los dos perros plantea una serie de preguntas filosóficas sobre la naturaleza humana, sobre el bien y el mal,
sobre el sentido de la vida y sobre cómo cada ser, ya sea animal o humano, lidia con su destino en un mundo lleno de contradicciones y sufrimiento. Berganza aún no está convencido de que todo lo que Cipión dice sea cierto, pero su viaje recién comienza, y muchas otras conversaciones seguirán. Capítulo 2. La reflexión de Berganza. Después del sorprendente milagro que les permitió hablar, Cipión y Berganza continúan su conversación mientras pasean por las estrechas calles de la ciudad. La atmósfera está cargada de inquietud y asombro, y Berganza no puede evitar pensar en las palabras de su compañero, que parecen resonar en su mente, mientras las imágenes de la ciudad humana pasan a su alrededor. A lo largo del capítulo, Berganza se enfrenta a sus propias ideas y sentimientos sobre la naturaleza de los hombres y los animales, profundamente influenciado por las palabras de Cipión. Este, al ser un perro de mayor edad, se muestra cínico y desencantado con la humanidad, pero Berganza, aún joven y lleno de energía, se siente más inclinado a ver el mundo con una mirada menos pesimista. Con una visión fresca e ingenua, Berganza comienza a preguntarse por qué los hombres se comportan como lo hacen. ¿Qué los mueve a ser crueles? ¿Es realmente inevitable que los seres humanos caigan en las trampas del egoísmo y la maldad, como Cipión insiste? Con la mente llena de dudas, Berganza decide explorar más profundamente esta cuestión, mientras avanza en sus pensamientos. En medio de sus reflexiones, los dos perros llegan a un mercado bullicioso, donde se encuentran con una escena típica. Humanos discutiendo por unas mercancías, algunos de ellos empujándose con brusquedad. Berganza observa con atención el comportamiento de los humanos, buscando las respuestas que su compañero le ha sugerido. Es entonces cuando Cipión, al ver la expresión pensativa de Berganza, decide darle una nueva lección. Con tono más grave, le explica que lo que acaba de presenciar es solo una pequeña muestra del caos inherente a la naturaleza humana. Los hombres, para Cipión, no están gobernados por la racionalidad ni la bondad, sino por la necesidad de satisfacción inmediata. Esta satisfacción puede venir de cualquier cosa: poder, riqueza, venganza o incluso el simple deseo de imponer su voluntad sobre los demás. Mientras tanto, Berganza observa a una mujer que está acariciando a su perro en una esquina del mercado. La ternura que la mujer demuestra hacia su animal le da una pequeña chispa de esperanza. ¿No son los humanos capaces de tener bondad?, se pregunta Berganza, observando cómo el perro disfruta de las caricias. Cipión, sin embargo, le responde con un tono amargo, señalando que, si bien algunos humanos pueden parecer amables, esta bondad a menudo es superficial. Los perros son solo un medio para que los humanos proyecten su propia imagen de bondad, sin ninguna verdadera compasión. A pesar de las palabras de Cipión, Berganza sigue buscando pruebas de la bondad humana. Se siente frustrado porque no puede encontrar una respuesta clara. Mientras sigue caminando, ve a un niño pequeño dando pan a una paloma en el parque, y esta imagen lo deja pensando profundamente. ¿Será posible que los humanos también tengan un lado amable, incluso si a veces son crueles? Se pregunta a sí mismo, mientras enfrenta la dificultad de resolver la contradicción que parece vivir dentro de los seres humanos. El capítulo continúa con una reflexión interna de Berganza, quien comienza a preguntarse si lo que Cipión le está enseñando es cierto o si hay algo más en el comportamiento humano que aún no entiende. El joven perro se siente como si estuviera atrapado entre dos mundos: el mundo de Cipión, lleno de desilusión y desesperanza, y su propio deseo de ver algo más grande, algo más positivo en los hombres. Pero ¿cómo lograr encontrar una verdad que se sienta justa y correcta? ¿Acaso los seres humanos tienen la capacidad de ser verdaderamente buenos, o están irremediablemente condenados a vivir bajo la sombra de su egoísmo y sus vicios? Al final del capítulo, los dos perros se encuentran en un cruce de caminos, con las luces de la ciudad brillando a lo lejos. Berganza, con el corazón lleno de dudas, le pregunta a Cipión si alguna vez los perros han intentado cambiar la visión del mundo humano, si existe alguna forma de mostrarles lo que los animales pueden ver: un mundo más simple y lleno de armonía. Cipión, con una risa sardónica, le responde que los perros, al igual que los hombres, están atados a su destino, y que los animales no tienen poder para cambiar la naturaleza de los humanos. A medida que avanzan, Berganza no puede evitar sentirse inquieto. Mientras las palabras de Cipión resuenan en su mente, una sensación de vacío y confusión lo inunda. La gran pregunta persiste en su interior: ¿qué nos define realmente como seres vivos, la capacidad de amar y compadecer, o nuestra naturaleza egoísta y destructiva? Este segundo capítulo profundiza en las primeras dudas existenciales que surgen en Berganza,
mientras enfrenta la naturaleza compleja y contradictoria de los humanos. Aunque el joven perro sigue sin entender del todo la perspectiva de Cipión, la semilla de la reflexión ha sido plantada, y su viaje para comprender mejor la humanidad apenas ha comenzado. Capítulo 3. La historia de la vida de Berganza. El sol de la mañana brilla suavemente sobre las estrechas calles de la ciudad mientras Berganza y Cipión siguen caminando. La conversación, que había comenzado con una reflexión sobre la naturaleza humana, se desvía ahora hacia las experiencias pasadas de Berganza. Cipión, con su característica mirada sarcástica, le pide que le cuente su historia, sabiendo que un perro joven como él debe haber vivido muchas aventuras antes de llegar a donde está. Berganza, algo sorprendido por la solicitud de su compañero, decide compartir su vida. Comienza relatando su infancia en un tranquilo pueblo, donde nació en una casa sencilla. Su dueño, un anciano amable y trabajador, lo cuidaba con esmero. El joven perro recuerda los días felices corriendo por los campos, jugando con los niños del vecindario, y disfrutando de la compañía de otros perros. La vida parecía simple, y Berganza se sentía contento y seguro. Sin embargo, su vida cambió drásticamente cuando, por razones que Berganza nunca entendió del todo, su dueño se vio obligado a mudarse a la ciudad. Aquella transformación fue difícil para él, pues el ambiente ruidoso, las personas extrañas, y la falta de espacio libre para correr lo hacían sentirse angustiado. La ciudad, con su caos y su frenesí, no era como el tranquilo campo donde había crecido. Al principio, el joven perro luchó por adaptarse a su nueva vida en la ciudad, pero con el tiempo se dio cuenta de que los humanos, aunque parecieran bondadosos, no entendían lo que los animales necesitaban. La vida en la ciudad no era solo difícil para él, también lo era para otros animales como él. Los perros de la calle, los gatos y hasta los caballos del transporte urbano parecían vivir atrapados en un ciclo de sufrimiento constante. Berganza recuerda especialmente a un perro callejero llamado Rizo, que conoció durante sus primeros días en la ciudad. Rizo era un perro fuerte y valiente, pero su vida en las calles había sido dura. Le contó a Berganza cómo, desde que era un cachorro, vivió entre la gente, mendigando comida, evitando peleas con otros perros y sobreviviendo a las agresiones de los humanos. Su historia era un reflejo de la dura realidad de los perros urbanos. Los humanos, lejos de ser los compañeros leales que los animales imaginan, eran frecuentemente los causantes de sus sufrimientos. Mientras Berganza narra su historia, Cipión escucha en silencio, sin emitir juicio alguno, pero sus ojos reflejan una comprensión amarga de lo que Berganza está describiendo. Cipión, con su vasta experiencia, sabe muy bien que la vida de los perros urbanos está llena de sacrificios, y no siempre es una vida digna. Sin embargo, no muestra compasión, ya que, según él, todos los animales están condenados a la misma suerte. La naturaleza humana, para Cipión, está tan arraigada en su egoísmo y violencia que ni los animales pueden escapar de ella. A medida que Berganza continúa con su relato, comienza a hablar de sus viajes por la ciudad, donde fue adoptado por diversas personas. En cada uno de estos hogares encontró momentos de felicidad, pero también sufrió decepciones. Algunos dueños eran amables, pero otros lo trataban con indiferencia o, peor aún, con crueldad. Recuerda a un comerciante que lo adoptó brevemente, solo para dejarlo abandonado en la calle cuando ya no le servía. Esa experiencia marcó a Berganza profundamente y le enseñó que, aunque a veces los humanos podían ser amables, rara vez actuaban con verdadera compasión. De todos sus amos, el que más le dejó huella fue un hombre que, aunque pobre, trató a Berganza como un miembro de la familia. Este hombre le daba de comer lo poco que tenía y le ofrecía compañía, pero la pobreza lo obligó a dejar la ciudad y al hacerlo, abandonó a Berganza. Esta pérdida fue un golpe difícil para el perro, que había aprendido a confiar en los humanos solo para darse cuenta de que, al final, la lealtad no siempre era correspondida. Berganza se detiene por un momento en su relato, mirando al horizonte. Se da cuenta de que, aunque su vida ha sido llena de dificultades, también le ha dado una visión clara de la naturaleza de los humanos. La bondad y la maldad se mezclan en su interior, creando un cuadro complejo y confuso. Mientras sigue caminando junto a Cipión, el joven perro siente que aún no tiene todas las respuestas, pero que sus experiencias le han dado una visión más matizada del mundo que lo rodea. Cipión, al escuchar la historia, no puede evitar lanzar una sonrisa sardónica. «Eso es lo que te pasa por confiar en los humanos», le dice. «Son como las olas del mar, siempre cambian, siempre son impredecibles. Un día te acarician,
y al siguiente te abandonan. La lección aquí es clara: los humanos son seres egoístas, que solo se preocupan por sí mismos. Y los animales, como nosotros, solo somos un medio para que ellos puedan proyectar su bondad y su moralidad. Si un perro tiene suerte, será tratado con cariño. Si no, estará condenado a vagar por las calles, sin más apoyo que su propia voluntad de sobrevivir. Berganza, aunque no comparte totalmente el pesimismo de Cipión, no puede negar que las palabras de su compañero le resuenan profundamente. El joven perro sabe que, aunque su historia personal ha estado llena de altibajos, ha aprendido mucho sobre la naturaleza de los seres humanos. ¿Acaso los humanos son incapaces de cambiar? ¿O simplemente se encuentran atrapados en un ciclo de egoísmo del que no pueden escapar? Con estos pensamientos, Berganza sigue caminando al lado de Cipión, decidido a entender más sobre los humanos y su relación con los animales. A pesar del pesimismo de su compañero, algo dentro de él le dice que quizás haya más de lo que los perros pueden ver a simple vista. Capítulo 4. La lección de Cipión. La mañana se levantaba aún tranquila, con los primeros rayos de sol iluminando las calles estrechas y sinuosas de la ciudad. El ambiente estaba cargado de humedad, y el aire parecía suave, como si la ciudad estuviera despertando lentamente. Berganza, perdido en sus pensamientos tras el relato de su vida, caminaba al lado de Cipión, quien, con su paso firme y mirada aguda, parecía no dejar escapar ni el más mínimo detalle de lo que sucedía a su alrededor. «Entonces, ¿realmente crees que los humanos no tienen salvación?», preguntó Berganza, quebrando el silencio que se había apoderado de la conversación. Cipión lo miró de reojo, esbozando una sonrisa enigmática. «Lo que pienso, joven amigo, es que los humanos son como las corrientes del río, se mueven por donde les conviene, sin importar lo que arrastren a su paso. Tienen sus momentos de bondad, sí, pero también tienen sus periodos de completa indiferencia. Tú lo has vivido. El amor de los humanos puede ser tan volátil como el viento. Son incapaces de comprender el verdadero significado de la lealtad, porque su naturaleza siempre está regida por el egoísmo». Berganza, con una ligera frustración en sus ojos, no estaba del todo convencido. «Pero no todos los humanos son así, Cipión. He conocido a algunos que realmente han sido buenos conmigo. ¿Qué pasa con ellos? No tienen ninguna esperanza». Cipión se detuvo por un momento, mirando a Berganza fijamente. «Esos pocos, esos raros seres buenos, son la excepción a la regla. Pero lo cierto es que los humanos, en su conjunto, son como las olas del mar. Un día son amables y generosos, y al siguiente te arrojan al abismo, como si no importaras. No pongas tu fe en ellos, joven perro. Si algo he aprendido a lo largo de mis años, es que el cariño humano es como un dulce veneno. Te embriaga, te ilusiona, pero en cuanto te acomodas, te das cuenta de que en realidad estás atrapado en sus redes». Berganza, mientras escuchaba a Cipión, no podía evitar sentirse un poco desilusionado. Había llegado a la ciudad con la esperanza de encontrar una vida diferente, tal vez mejor que la que había tenido en el campo. Sin embargo, a medida que conocía las realidades de la vida urbana y las experiencias de Cipión, comenzaba a dudar de la bondad humana. Decidió que necesitaba un cambio de perspectiva, una oportunidad para ver las cosas desde otro ángulo. «Entonces, ¿no crees que hay algo bueno en los humanos? Al menos, algunos de ellos». Cipión, con su mirada cínica, lo observó por un momento, como si estuviera evaluando si debía responder o no. Finalmente, soltó un suspiro. «Bueno, si insistes en que te dé algo de esperanza, te diré que sí, hay algo bueno. La capacidad de los humanos para crear belleza y bondad, aunque sea efímera. El arte, la música, las palabras, esas son cosas que ellos, por lo menos, saben hacer bien. Pero lo hacen más por sí mismos que por los demás. Al final, todo vuelve a ellos. Son egoístas, aunque camuflan sus intenciones con gestos nobles». Berganza reflexionó sobre las palabras de Cipión mientras ambos continuaban su camino por las calles de la ciudad. Aunque las palabras de Cipión le parecían amargas, había algo en ellas que resonaba con la realidad que él mismo había vivido. Los perros no solo veían lo que sucedía a su alrededor, sino que también sentían las emociones de los humanos, sus cambios de humor y sus gestos, aunque estos no siempre fueran auténticos. A medida que avanzaban, se adentraron en una plaza abarrotada de gente. Comerciantes pregonaban sus mercancías, niños jugaban en las esquinas y los perros callejeros,
como ellos, buscaban restos de comida entre la multitud. Berganza observó a su alrededor con más atención. Viendo a los niños, recordó aquellos días de su infancia, cuando los pequeños lo acariciaban y jugaban con él, dándole la sensación de seguridad. Sin embargo, en cuanto los adultos llegaban, la relación cambiaba. Los niños seguían su vida, pero los adultos, muchas veces, lo miraban con indiferencia, como si él fuera solo otro objeto más en el vasto paisaje urbano. Este lugar está lleno de contrastes, dijo Berganza, mientras caminaba junto a Cipión. Es como si la ciudad tuviera dos caras, una de luz, con los niños y los que parecen amables, y otra de sombras, donde los que sufren como nosotros quedan olvidados. Cipión asintió con solemnidad. Así es. Los humanos, en su mayoría, no ven más allá de sus propios intereses. Solo cuando se ven afectados por algo o alguien, muestran su humanidad. Pero fuera de ese momento de crisis, somos invisibles para ellos. Berganza frunció el ceño, sintiendo un peso sobre su corazón. Sabía que Cipión tenía razón en muchas cosas, pero también sentía que había algo que merecía la pena descubrir, algo que no podía simplemente ignorar. En ese momento, se detuvieron frente a una gran fuente en el centro de la plaza. El agua fluía con calma, creando un murmullo relajante en medio del bullicio de la ciudad. Berganza, con una mirada pensativa, observó las gotas de agua que caían y se deslizaban sobre las piedras. Cipión lo observó en silencio, esperando a ver qué hacía a continuación. Berganza levantó la cabeza, con un brillo renovado en sus ojos. Tal vez no todo esté perdido. A pesar de lo que dices, Cipión, todavía creo que hay algo más en este mundo. No todos los humanos son iguales. Puede que haya algo que podamos encontrar. Cipión lo miró y, por primera vez, dejó escapar una leve sonrisa. Tienes espíritu, joven perro. Tal vez algún día verás lo que yo veo. Pero mientras tanto, te seguiré acompañando en tu viaje. Al fin y al cabo, somos animales, y no podemos evitar ser curiosos. Con esas palabras, ambos continuaron su camino, mientras la ciudad seguía su curso imparable. Y aunque Berganza no estaba completamente convencido de las lecciones que Cipión le había enseñado, algo en su corazón le decía que la vida, tanto humana como animal, era mucho más compleja de lo que el viejo perro quería admitir. Capítulo 5. La trampa de la esperanza. El sol comenzaba a declinar, tiñendo el cielo de un cálido color naranja que poco a poco se desvanecía en un azul profundo. Las sombras se alargaban y el bullicio de la ciudad seguía su curso frenético, pero en ese instante, Berganza y Cipión se encontraban en un rincón apartado de la plaza, cerca de una vieja taberna, donde algunos hombres, con gestos cansados y miradas perdidas, pasaban sus noches bebiendo. Berganza, aún reflexionando sobre las palabras de Cipión, no pudo evitar preguntarse si realmente había algo más allá de la desilusión que parecía impregnar las enseñanzas de su compañero. Estaba cansado de ver la vida solo como un ciclo interminable de traiciones, indiferencia y desdicha. Tal vez, pensaba, había algo que los humanos no habían mostrado todavía. Algo que, de alguna forma, todavía le daba la esperanza de que podía haber un propósito, una razón más profunda para seguir adelante. Cipión comenzó, interrumpiendo el silencio. ¿No crees que, quizás, lo que ves como traición, indiferencia y egoísmo, es solo una forma de defensa? A veces, los humanos actúan así porque temen ser heridos, como nosotros. Tal vez no todo lo que hacen es un reflejo de su verdadera naturaleza. Cipión lo miró con una expresión que parecía mezclar cansancio y curiosidad. Berganza, muchacho, tú eres como un árbol joven en medio de la tormenta. Todavía no entiendes que todo eso es solo una excusa. Los humanos mienten, ocultan lo que sienten y se protegen detrás de un muro de egoísmo. Esa es la naturaleza de la vida en esta ciudad. Aquí, no hay lugar para los sueños ni para las ilusiones. Berganza, con una mirada melancólica, se apartó del borde de la taberna y comenzó a caminar en dirección al río que atravesaba la ciudad. Cipión, al ver que su joven compañero se alejaba, lo siguió con su paso firme, pero sabiendo que la discusión aún no había terminado. Sin embargo, no quería seguir con la misma conversación sobre la crueldad humana. Quería que Berganza viera por sí mismo la otra cara de la moneda. ¿A dónde vas?, preguntó Cipión, cuando Berganza se detuvo junto al río, mirando las aguas turbulentas. Berganza no respondió de inmediato. En lugar de eso, su mirada estaba fija en el río,
como si algo en sus profundidades lo estuviera llamando. Hay algo en este lugar que no entiendo. Scipion. Algo que me dice que aún hay algo bueno en los humanos. Tal vez es solo un refugio de esperanza en medio de todo este caos, pero necesito saber si realmente hay algo que podamos hacer por ellos. Scipión suspiró, sabiendo que la esperanza de Berganza seguía intacta, pese a los años que él mismo había vivido. Finalmente, con un tono menos severo, dijo: quizás sea más sabio aprender a aceptar que nuestra vida no depende de lo que los humanos hagan por nosotros. Pero, si insistes en seguir buscando, ten en cuenta que a menudo la esperanza es solo una trampa. Un engaño que nos hace seguir buscando en el lugar equivocado. Berganza, sintiendo la tensión en sus palabras, miró a Scipión y respondió con una mezcla de determinación y curiosidad: no me voy a rendir. Tal vez no entiendas lo que busco, Scipión, pero tengo que intentarlo. No quiero vivir con el peso de la indiferencia que tú llevas encima. Quiero creer que hay algo bueno, algo verdadero en el corazón de los humanos. Scipión no contestó de inmediato, pero su mirada se suavizó por un momento, como si comprendiera la lucha interna que su compañero llevaba dentro. Veremos cuánto tiempo te dura esa fe, Berganza murmuró, mientras se sentaba junto a él, mirando el río. El tiempo tiene una forma de desgastar incluso la esperanza más firme. Berganza, sin dejarse vencer por las palabras de Scipión, permaneció en silencio, mirando el río y reflexionando sobre su deseo de encontrar algo mejor. Sabía que el camino por delante no sería fácil, y que las enseñanzas de Scipión, aunque sabias en muchos aspectos, no podían apagar su necesidad de encontrar algo más allá de la dureza de la vida. Con una última mirada al río, levantó la cabeza, decidido a seguir adelante en su búsqueda, sin importar los obstáculos. El sonido de las aguas fluyendo en el río parecía susurrar en sus oídos, como si le ofreciera consuelo en su incertidumbre. A pesar de la oscuridad que Scipión le había mostrado, Berganza sentía que, al menos por un momento, la vida aún le ofrecía una posibilidad. Aunque todo parecía perdido, algo en su corazón le decía que la verdadera respuesta no estaba en la desilusión de los demás, sino en el corazón de aquellos que, como él, aún deseaban creer en algo más. Con esa determinación, ambos perros continuaron su camino por la ciudad, conscientes de que sus destinos seguían entrelazados en esta vida llena de paradojas. Y aunque Scipión aún no compartiera la esperanza de su joven compañero, algo en su mirada sugería que, tal vez, estaba comenzando a ver una chispa de lo que Berganza había visto en su interior. Capítulo 6. La oscuridad del corazón humano. La noche había caído, y el aire fresco de la ciudad estaba impregnado con el susurro de las hojas movidas por el viento. Berganza y Scipión avanzaban entre las calles empedradas, donde las luces titilaban desde las ventanas de las casas, y las sombras se alargaban, pareciendo envolver las figuras que transitaban por las aceras. Los dos perros, en su búsqueda por comprender el comportamiento humano, se encontraron con una escena que, sin quererlo, los hizo enfrentarse una vez más a la realidad de las intenciones que regían el mundo de los hombres. A lo lejos, Berganza vio a un hombre que salía de una tienda de antigüedades, cargando una gran caja con una mano mientras con la otra ajustaba su sombrero. La actitud de ese hombre no era diferente a la de otros que habían visto antes. Apresurado, preocupado solo por sus propios asuntos. Sin embargo, algo en su rostro parecía ser conde más de lo que aparentaba. «¿Lo ves, Scipión?», dijo Berganza, señalando al hombre. «Eso es lo que me resulta tan extraño. No puedo entender por qué, aunque parezca tan centrado en sus propios intereses, algo en su comportamiento me dice que está buscando algo más». Scipión observó al hombre por un momento, con su mirada fría y desconfiada. «Lo que tú ves como una búsqueda es solo una ilusión, Berganza. Los humanos no buscan algo más allá de su propio bienestar. Cada acción que realizan está teñida de egoísmo. Lo que vemos es solo una fachada, una máscara que ocultan bajo una capa de amabilidad o de prisa, pero en su interior, todo lo que buscan es satisfacer sus deseos». Berganza no pudo evitar sentir una leve molestia por las palabras de Scipión. Estaba acostumbrado a su escepticismo, pero cada vez más se preguntaba si realmente todo lo que Scipión veía en los hombres era tan sombrío. «Pero, ¿no crees que podría haber algo más en lo que hace ese hombre?», insistió Berganza. «Tal vez no todo en él sea solo egoísmo. Quizá, solo quizá, esté cargando esa caja porque quiere darle algo a alguien. Tal vez haya un gesto de bondad detrás de su prisa». Scipión hizo una pausa, luego soltó una risa amarga. «Berganza,
siempre buscando la buena voluntad en los demás. El hombre podría estar cargando esa caja porque ha robado algo o porque teme perder su mercancía. No somos nosotros quienes debemos imponer nuestras esperanzas sobre ellos. Son los hombres quienes han demostrado una y otra vez que la desilusión es el único camino que deben seguir. Pero antes de que Berganza pudiera responder, algo sucedió. El hombre que cargaba la caja se detuvo abruptamente frente a un grupo de niños que jugaban en la acera. Les lanzó una mirada furtiva antes de alejarse rápidamente, sin decir una palabra. Algo en su gesto era extraño, como si hubiera ocultado un secreto, algo que había querido evitar. Berganza lo miró fijamente. Algo en su interior indicaba que tal vez Cipión tenía razón en parte. El hombre había mostrado una actitud de apresuramiento que dejaba mucho que desear. Sin embargo, la imagen del rostro apurado del hombre, las manos temblorosas y su mirada furtiva hacia los niños seguían dando vueltas en la cabeza de Berganza. «¿Lo ves, Cipión?», dijo con voz baja. «No creo que ese hombre solo estuviera corriendo para satisfacer su ego. Hay algo más, algo que no sabemos». Cipión frunció el ceño y suspiró. Tal vez solo sea una coincidencia. Pero en cuanto a los humanos, créeme, no hay mucha diferencia entre sus actos. Siempre se mueven bajo la capa de la conveniencia. La bondad no es común, Berganza. Es fácil ver lo que está oculto detrás de una sonrisa». El silencio reinó durante unos momentos, mientras los dos perros continuaban caminando sin rumbo fijo por las calles de la ciudad. El aire fresco, que había parecido brindar algo de alivio, ahora se sentía más pesado, como si la misma ciudad estuviera tomando conciencia de la lucha interna de los dos compañeros. Finalmente, Berganza rompió el silencio. «Cipión, ¿realmente crees que no hay esperanza para los hombres? ¿No crees que hay algo que los puede salvar?» Cipión lo miró fijamente, su expresión grave. «Berganza, la esperanza es un lujo que no pueden permitirse los que han sido marcados por la vida. Ellos creen que la solución está en ellos mismos, pero en cuanto a los demás, su único pensamiento es utilizar, manipular y escapar. Si esperas que se salven, tal vez la desesperación sea lo que encuentres». Berganza no contestó de inmediato, pero sus pensamientos seguían girando alrededor de las palabras de Cipión. A pesar de la amarga visión que su compañero le mostraba sobre la humanidad, algo en su interior seguía diciendo que debía haber algo más. Tal vez los hombres no fueran perfectos, ni mucho menos, pero ¿era posible que, por pequeños gestos, pudieran encontrar una redención? A medida que avanzaban por las calles, el sonido de sus patas sobre las piedras resonaba, marcando el paso de dos seres que, de alguna forma, estaban buscando lo mismo, pero con visiones completamente diferentes sobre lo que esa búsqueda realmente implicaba. Capítulo 7. La verdadera naturaleza de los hombres. La caminata de Berganza y Cipión continuaba por las oscuras calles de la ciudad, cada vez más desiertas y silenciosas. A medida que avanzaban, la conversación entre los dos perros se volvía más tensa, con las visiones contradictorias sobre la naturaleza humana chocando una vez más. «Berganza, sigues aferrándote a una ilusión», dijo Cipión, con una mirada severa. «Si no te abres a la realidad, te costará mucho más comprender lo que de verdad sucede en el mundo de los hombres. Ellos son una raza egoísta, siempre pensando en sí mismos. Si ves alguna muestra de bondad, es solo una fachada, una forma de manipular a los demás. Tienes que entenderlo. No hay redención para ellos». Berganza no respondió de inmediato. Estaba preocupado, pero las palabras de Cipión no lograban borrar esa chispa de esperanza que aún llevaba en su corazón. A pesar de la amargura de su compañero, algo en su interior le decía que Cipión estaba equivocado. Tal vez no todos los hombres eran como él los veía. De repente, un grupo de personas pasó frente a ellos. Eran hombres y mujeres de diferentes edades, todos vestidos de manera modesta, pero con un aire que reflejaba cansancio. Llevaban en sus manos cestas llenas de frutas, pan y otros alimentos. A medida que cruzaban la calle, uno de ellos dejó caer una bolsa con pan, y sin pensarlo, un niño que estaba jugando cerca de allí corrió a recogerlo. El niño, sin dudar, devolvió el pan al hombre, quien lo miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. La sonrisa que el niño le ofreció hizo que el hombre, aunque al principio desconcertado, aceptara el pan de vuelta, agradeciéndole. La escena no fue nada extraordinaria, pero sí lo suficiente para que Berganza lo notara. A pesar de las sombras que llenaban la ciudad,
Allí había una pequeña muestra de lo que parecía ser, al menos en apariencia, un acto de bondad genuina. «¿Lo ves, Cipión?», dijo Berganza, sin apartar la vista del grupo. «Eso es lo que me hace pensar que tal vez no todo lo que los humanos hacen está basado solo en egoísmo. Ese niño ha demostrado algo que tú niegas constantemente: la bondad». Cipión observó la escena con desdén. «Sí, claro, un niño que devuelve un pan. Pero ¿qué pasa cuando crecen? ¿Lo seguirán haciendo? ¿Seguirán siendo tan puros como lo eran cuando eran pequeños? La juventud está llena de ilusiones, pero los adultos no son más que sombras de lo que alguna vez fueron. El hombre que ahora se muestra agradecido, ¿cuánto tiempo durará esa gratitud? En su interior, sigue siendo egoísta». Berganza lo miró fijamente, desbordado por la frustración, pero también por la incredulidad de ver que Cipión seguía tan cerrado a la idea de la bondad. «No tienes que hacer todo tan sombrío, Cipión. No todo tiene que ser un juego de intereses. Tal vez no todos los actos sean puramente altruistas, pero si un niño puede devolver un pan, tal vez haya esperanza en el mundo». Cipión negó con la cabeza. «Esperanza, esperanza. Siempre buscas esperanza en lugares equivocados. Es inútil, Berganza». Los humanos siempre seguirán sus propios deseos. El niño que devolvía el pan es solo una excepción, un golpe de suerte. En cuanto crezca, será tan egoísta como todos los demás». Berganza no pudo evitar sentirse derrotado por la actitud de Cipión. Sin embargo, decidió no rendirse. Miró al niño una vez más y sonrió ligeramente. La idea de que la bondad podía existir, aunque fuera en pequeños gestos, seguía tomando forma en su mente. «Quizás sea una excepción para ti, Cipión», dijo, «pero para mí, es una razón más para no abandonar la esperanza». El silencio se instaló entre los dos perros mientras continuaban caminando. La escena del niño devolviendo el pan había quedado grabada en la mente de Berganza, como una pequeña luz en la oscuridad. La contradicción entre él y Cipión seguía ahí, pero algo había cambiado. Por primera vez, Berganza comenzaba a sentir que su fe en los humanos podría ser más que una ilusión. A medida que la noche avanzaba, las calles se volvían más tranquilas, con los ecos de la ciudad desvaneciéndose en la distancia. Ambos perros sabían que su viaje aún no había llegado a su fin. Seguirían buscando, seguirían observando, pero la lucha interna entre el escepticismo y la esperanza, entre la desilusión y la creencia en la bondad, seguiría siendo el motor de sus pasos. Capítulo 8. La noche del ladrón. La luna llena iluminaba las estrechas calles del barrio, bañando las viejas casas de colores apagados con una luz plateada. La calma que reinaba en el aire era tan palpable que parecía que toda la ciudad se hubiera sumido en un profundo sueño. Sin embargo, dentro de los oscuros pasillos de la ciudad, las sombras cobraban vida, y el futuro de los dos perros, Berganza y Cipión, seguía estando marcado por la incertidumbre. Cipión y Berganza seguían su camino, en silencio, mientras sus pasos resonaban en el adoquinado de la ciudad. La conversación entre los dos perros se había enfriado, cada uno sumido en sus propios pensamientos. El cinismo de Cipión y la esperanza de Berganza seguían siendo las fuerzas que los empujaban, pero el creciente desánimo del primero parecía cubrirlo todo. Sin embargo, esa noche, algo rompió el silencio. Un susurro en la oscuridad les llegó, seguido de unos pasos apresurados. Los dos perros se detuvieron al instante, alertas. Desde un rincón oscuro, un hombre apareció, caminando de manera furtiva. A pesar de la tenue luz de la luna, sus movimientos eran sospechosos. Llevaba un saco largo y sucio, que dejaba entrever que algo extraño estaba por ocurrir. «¿Quién será ese hombre?», murmuró Berganza, sin apartar la vista del desconocido. «Un ladrón, seguramente», respondió Cipión, con la mirada fija en el hombre. «Los humanos nunca duermen. Siempre están buscando algo que robar, algo que sacar a la fuerza de alguien más. Vienen a las sombras para hacer el mal». Berganza frunció el ceño, sin estar completamente convencido. «No todos los hombres son como tú los ves, Cipión. Quizá este solo esté perdido o tenga alguna necesidad». «Perdido». «No te hagas ilusiones, Berganza. Ese hombre está aquí para hacer daño, no hay duda», insistió Cipión, con tono severo. «Nada de lo que hacen es inocente». Los perros continuaron observando, y pronto el misterioso hombre se acercó a una puerta. Se detuvo frente a ella,
mirando alrededor con desconfianza, como si esperara que alguien lo sorprendiera. Luego, con una habilidad sorprendente, comenzó a forzar la cerradura. Los perros pudieron oír el crujido del metal bajo la presión de sus manos. «Es un ladrón», repitió Cipión, su voz grave. «Lo sabía». Berganza no respondió de inmediato, pero su mirada estaba fija en el hombre. A pesar de la desconfianza que Cipión había generado en él, no podía evitar sentir una chispa de duda. ¿Realmente todos los hombres eran tan crueles y egoístas? ¿No había lugar para la compasión, incluso en aquellos que parecían hacerlo peor? De repente, el sonido del metal cediendo al esfuerzo del ladrón se detuvo. Con un giro brusco de su cuerpo, el hombre se apartó de la puerta, sorprendido. Una figura apareció detrás de él, un hombre de mayor edad que había estado observando la escena desde una ventana cercana. «¿Qué haces aquí, malhechor?», gritaron, su voz llena de rabia. «Fuera de mi casa». El ladrón, al ver que era descubierto, se echó atrás, visiblemente asustado. «Perdón, señor, no era mi intención. Solo pensaba que había olvidado cerrar bien la puerta». «Vete de aquí», exclamó el hombre mayor, furioso. «Si vuelves a acercarte a mi hogar, llamaré a la guardia». El ladrón, temblando de miedo, se echó a correr, dejando atrás la puerta que había intentado forzar. Cuando ya estaba a una distancia segura, se detuvo un momento para mirar atrás, antes de desaparecer en la oscuridad. Berganza, que había seguido cada momento de la escena, se giró hacia Cipión. «¿Lo ves, Cipión? Ese hombre estaba actuando por desesperación. No era un mal hombre, solo cometió un error». Cipión, sin embargo, no estaba convencido. «No tiene importancia». El ladrón no cambió de actitud porque ese otro hombre lo regañara. «El mal no tiene cura, Berganza. Este hombre podría estar haciendo lo mismo mañana o dentro de un año. Lo que ocurrió hoy no es más que una excusa. Lo que los humanos hacen en su interior, no tiene remedio». Berganza suspiró, sin saber qué decir. Mientras observaba al ladrón desaparecer en la distancia, sentía en su pecho una mezcla de frustración y desconfianza. Pero algo seguía dándole vueltas en la cabeza. Aunque Cipión insistiera en que todos los hombres eran malvados, Berganza no podía evitar ver la humanidad en aquellos momentos. «Tal vez no todos los humanos son malos, Cipión», dijo con la voz baja. «Tal vez algunos cometemos errores, pero eso no quiere decir que no podamos cambiar». Cipión no contestó, pero su mirada parecía haber perdido algo de su dureza. Quizá, solo quizá, lo que Berganza sugería podía ser cierto. Capítulo 9. El encuentro con el misterioso hombre. La noche continuó su marcha, imperturbable, mientras los dos perros, Berganza y Cipión, seguían su camino a través de las oscuras callejuelas de la ciudad. Aunque la mayoría de los hombres ya se encontraban dentro de sus casas, tras la aparición del ladrón y el regaño del otro hombre, una sensación de inquietud persistía en el aire. Los perros, con la curiosidad como principal guía, avanzaban a paso lento, sin saber qué más les depararía la noche. Cipión, más suspicaz que nunca, no dejaba de murmurar sobre los peligros de los hombres. «Ya lo ves, Berganza. Ningún ser humano es capaz de ser completamente bueno. A veces, solo hacen lo que deben porque la situación los obliga. La bondad nunca es genuina. Es solo una fachada». Berganza, aunque pensativo, no estaba completamente convencido. «No todos los humanos son como los ves, Cipión. Puede que no sean perfectos, pero la mayoría busca hacer lo correcto. A veces la bondad se oculta en los rincones más inesperados». Ambos perros, mientras discutían, no se dieron cuenta de que algo extraño estaba sucediendo a su alrededor. Una figura se acercaba lentamente desde la esquina de la calle, un hombre que parecía estar vagando sin rumbo fijo. Su rostro estaba parcialmente cubierto por una capa, y su caminar era errático, como si estuviera huyendo de algo o alguien. Aunque su figura no parecía particularmente imponente, había algo en su presencia que hizo que los perros se alertaran. «¿Qué será eso?», susurró Berganza, deteniéndose por un momento. «Un hombre más», respondió Cipión, con desdén. «No me sorprendería que fuera otro ladrón o, peor aún, un charlatán. Siempre hay alguien merodeando por aquí con malas intenciones». Berganza no estaba seguro de eso. Algo en la mirada del hombre lo intrigaba. A pesar de la capa oscura que lo cubría,
Los ojos del extraño brillaban con una intensidad inusual. A medida que el hombre se acercaba, ambos perros pudieron notar un extraño aire de misterio a su alrededor. El hombre se detuvo frente a ellos. ¿Qué buscan en esta calle a estas horas de la noche?, preguntó con una voz grave, pero tranquila. Cipión, desconfiado, dio un paso atrás. Nada QT import. Solo paseábamos por aquí. El hombre sonrió, como si entendiera perfectamente la respuesta, pero no parecía interesado en hacerles preguntas más profundas. Sin embargo, su siguiente comentario dejó a ambos perros sorprendidos. Veo que no sois humanos, pero aún así, algo me dice que podéis ayudarme. Berganza, curioso, ladio la cabeza. ¿Ayudarte? ¿Cómo sabes que podemos ayudarte? El hombre los observó con ojos brillantes y misteriosos. Porque en la vida, incluso los animales tienen algo que los humanos necesitan. Tal vez más de lo que ellos mismos puedan comprender. Cipión gruñó, sintiendo una oleada de desconfianza, pero Berganza, con su naturaleza más abierta y curiosa, lo miró fijamente. ¿A qué te refieres?, preguntó con cautela. El hombre, que parecía tener un conocimiento más profundo de lo que los perros podrían imaginar, les habló en tono bajo, casi como si compartiera un secreto con ellos. He estado buscando algo. Algo que los hombres no entienden, pero que ustedes, los perros, pueden ver con claridad. Una verdad escondida. ¿Una verdad escondida?, replicó Cipión, con escepticismo. ¿Qué clase de verdad? El hombre no respondió inmediatamente, como si estuviera considerando la pregunta antes de hablar. Cuando finalmente lo hizo, su voz tomó un tono más sombrío. La verdad sobre el corazón de los hombres. La capacidad de elegir entre el bien y el mal, el amor y el odio, la compasión y la indiferencia. Ustedes, animales, pueden ver lo que nosotros no vemos. Esa es la razón por la que os hablo. Necesito ayuda para entender cómo cambiarlo todo. Berganza, siempre idealista, lo miró con una mezcla de fascinación y preocupación. ¿Quieres cambiar a los humanos? El hombre asintió lentamente. Sí, pero no de la forma en que piensas. No quiero forzarlos a cambiar. Quiero que ellos mismos elijan hacerlo. Eso no es posible, dijo Cipión, tajante. Los humanos son lo que son. Y cambiar esa naturaleza, aunque quieran, es algo que está fuera de su alcance. El hombre se quedó en silencio, mirando al perro con una mezcla de comprensión y tristeza. Tal vez. Pero no perdemos nada por intentarlo, ¿verdad? Berganza, sin poder evitarlo, sintió una chispa de esperanza. Quizás haya algo en lo que puedas estar en lo cierto, hombre. Quizás los humanos puedan cambiar si eligen hacerlo. La conversación se desvaneció en la noche, con el hombre y los perros mirándose fijamente. Aunque Cipión no estaba convencido, Berganza no pudo evitar sentir que esa extraña figura, con su misterio y sabiduría, podría tener algo de razón. Capítulo 10. La confusión de los corazones humanos. La conversación con el misterioso hombre dejó una sensación extraña en el aire, que se mantuvo con los perros durante su caminata. El ambiente de la noche, que antes parecía claro y sencillo, se volvió ahora más complejo. Cada sombra parecía tener un nuevo significado y cada rincón escondía misterios que antes no podían comprender. Berganza caminaba pensativo. Las palabras del hombre resonaban en su mente. La verdad sobre el corazón de los hombres. Esas palabras, aparentemente sencillas, despertaban una curiosidad que nunca antes había tenido. ¿Realmente los hombres podían cambiar? ¿Podían llegar a ser mejores? O, como Cipión decía, simplemente estaban condenados a sus propios vicios, incapaces de ser realmente buenos? Cipión, por su parte, caminaba a su lado sin mostrar la más mínima señal de inquietud. Su actitud era la misma de siempre, desconfiada y escéptica. Esas palabras del hombre no significan nada. Los humanos son como son. Ellos solo piensan en sí mismos, en su poder, en su control. Nada más. Berganza lo miró con una mezcla de tristeza y comprensión. No todos los hombres son como los ves, Cipión. Algunos de ellos realmente buscan ser mejores. Es una ilusión, Berganza. Lo que están buscando no es la bondad, sino el beneficio propio. Y cuando ya no lo encuentran, recurren a la violencia, al desdén por todo lo que no entienden.
Esa es la naturaleza de los hombres. Los dos perros continuaron su caminata, sin que ninguna respuesta pareciera convencer a Cipión. Sin embargo, las palabras del hombre seguían dando vueltas en la cabeza de Berganza. Tal vez, solo tal vez, los hombres tengan la capacidad de elegir. La noche avanzaba y, mientras pasaban junto a las casas, los dos perros vieron cómo una familia se reunía alrededor de una mesa, compartiendo una comida. Risas, miradas de cariño, y una cálida luz provenían de dentro. Aunque las ventanas estaban cerradas, la escena parecía representar algo más grande, algo más esperanzador. ¿Ves eso, Cipión?, dijo Berganza, señalando la casa. Es como si esa familia hubiera elegido ser diferente, ¿no crees? Cipión observó la escena sin emoción, su rostro serio. Tal vez. Pero aún así, no puedes saber lo que hay detrás de esas paredes. Lo que muestras al mundo no es siempre lo que eres en verdad. ¿Entonces nunca crees en las buenas intenciones de los hombres?, preguntó Berganza, preocupado. Solo en la acción, Berganza. Las intenciones son solo palabras vacías. De repente, la puerta de la casa se abrió y un hombre salió a la calle. Su rostro estaba marcado por la preocupación. Los perros, siempre atentos, lo observaron con curiosidad. El hombre caminaba rápidamente, y parecía tener prisa por llegar a algún lugar. ¿Dónde va tan apurado?, murmuró Cipión, mientras ambos perros seguían al hombre con los ojos. El hombre no se percató de su presencia, y continuó caminando en la dirección opuesta. Sin embargo, su paso acelerado y su gesto ansioso parecían indicar que algo estaba fuera de lugar. Berganza, sin pensarlo, se adelantó y comenzó a seguirlo a distancia. Cipión, aunque algo desconfiado, lo siguió también. El hombre atravesó varias calles y finalmente se detuvo frente a un edificio grande, donde, por alguna razón, se mantenía una luz encendida en una de las ventanas del segundo piso. El hombre se acercó con cautela a la puerta, miró alrededor y luego entró rápidamente. Berganza y Cipión se quedaron observando desde la distancia, sin entender completamente lo que había sucedido. ¿Qué hacía ese hombre en ese lugar a tan altas horas de la noche? ¿Qué crees que estaba haciendo?, preguntó Berganza, mirando a Cipión con un aire de intriga. Algo que no es bueno, te lo aseguro, respondió Cipión con tono grave. Los hombres siempre tienen secretos, y a veces, esos secretos no son nada agradables. Pero Berganza no estaba tan seguro. Esa actitud, tan apurada y secreta, le resultaba extraña. Quizás no todo era lo que Cipión pensaba. Quizás el hombre tenía razones para actuar así. ¿Y si en realidad lo que está buscando es algo noble? ¿Algo que podría cambiar su vida, o incluso la de otros?, preguntó Berganza, mientras su mirada se mantenía fija en la casa. Cipión negó con la cabeza. Noble. Los hombres no buscan noblezas. Solo buscan a sí mismos. Antes de que pudieran continuar con sus pensamientos, el hombre volvió a salir de la casa, ahora con una figura misteriosa a su lado, alguien envuelto en una capa oscura que apenas dejaba ver su rostro. Los dos perros, cautelosos, se escondieron detrás de una esquina para no ser vistos. El hombre habló en voz baja con la figura en la capa. Es todo lo que tengo. Esto debe ser suficiente para lo que necesitas, ¿verdad? La figura, enigmática, asintió lentamente. Sí, esto será suficiente. Pero recuerda, esta es tu última oportunidad. No falles. El hombre entregó algo a la figura encapuchada, aunque no pudieron ver exactamente qué era. Luego, la figura desapareció rápidamente en la oscuridad, mientras el hombre se quedaba allí, en silencio. Los perros, nuevamente llenos de preguntas sin respuestas, se quedaron mirando, absortos. Esto es algo raro, dijo Berganza, su mente llena de incertidumbre. No entiendo lo que acaba de suceder. Cipión, aún desconfiado, añadió, nada bueno, eso te lo aseguro. A los hombres nunca les gusta ser descubiertos. Berganza, aunque todavía escéptico sobre las verdaderas intenciones de los hombres, no podía evitar sentir que algo más grande estaba en juego. Tal vez el misterioso hombre que había encontrado antes tenía razón. La humanidad, en su complejidad, es capaz de todo, tanto de lo peor como de lo mejor. Capítulo 11. El enigma de los hombres. El aire de la noche se volvía más pesado a medida que los perros, Berganza y Cipión, caminaban por las oscuras calles de la ciudad.
Cada paso parecía resonar en el vacío de la quietud nocturna, y el pensamiento de los misteriosos sucesos anteriores no los dejaba en paz. ¿Qué había sido lo que realmente sucedió en esa casa? ¿Qué tipo de secretos guardaban esos hombres? Las preguntas seguían acumulándose en sus mentes, y la respuesta parecía esquiva. «Es extraño», dijo Berganza, rompiendo el silencio. El hombre parecía tan preocupado. Algo no está bien. Cipión frunció el ceño, siempre desconfiado. Los hombres nunca actúan por pura bondad, Berganza. Siempre hay algo detrás. Ya lo he dicho antes, y lo repito ahora. Nada bueno puede salir de estas situaciones. Berganza miró a su amigo, sus ojos reflejando una mezcla de duda y curiosidad. Pero, ¿no crees que hay algo más allá de lo que vemos a simple vista? Quizás estos hombres solo buscan redimirse, o por lo menos, intentarlo. Redimus. Cipión soltó una carcajada amarga. ¿De qué hablas? Los hombres nunca buscan redención. Lo que buscan es poder, control, o simplemente satisfacerse. Si uno de ellos está haciendo algo en secreto, te aseguro que no es por buenas razones. Berganza no estaba tan seguro. Mientras seguían caminando por las calles, su mente se debatía entre las palabras de Cipión y lo que había presenciado. Algo en su interior le decía que los hombres podían, tal vez, ser capaces de hacer algo más grande que sus propios intereses. De repente, ambos perros se detuvieron en seco. Desde la oscuridad, una figura se acercaba lentamente. El andar pesado y meticuloso de esa persona hacía que los perros se tensaran, listos para cualquier cosa. La figura caminaba sin prisa, pero su postura erguida, casi militar, transmitía una sensación de autoridad. No se podía distinguir su rostro en la oscuridad, pero el aire que lo rodeaba era inconfundible. El hombre se detuvo justo frente a ellos, su mirada fija en los dos perros. No parecía asustado ni sorprendido por su presencia. En lugar de eso, parecía esperar algo. Berganza, con su instinto alerta, gruñó suavemente. Cipión, sin embargo, permaneció en silencio, observando al extraño con cautela. El hombre no hacía ningún movimiento agresivo, pero la tensión en el aire se hacía palpable. «¿Qué buscáis en estas calles a esta hora?», preguntó el hombre en un tono grave, pero sin hostilidad. Su voz era firme, como si estuviera acostumbrado a dar órdenes. Berganza dudó por un momento antes de responder. «Solo caminamos. La noche es nuestra compañera». El hombre asintió lentamente, y su mirada se suavizó un poco. La noche puede ser peligrosa para aquellos que no entienden lo que ocurre a su alrededor. Muchos de los que caminan a estas horas terminan siendo presa de las sombras. «¿A qué te refieres?», preguntó Cipión, sin apartar los ojos del extraño. «¿Qué sabes de lo que ocurre en estas calles?». El hombre sonrió levemente, como si ya hubiera esperado esa pregunta. «Sé más de lo que los ojos pueden ver, y más de lo que los perros pueden entender». Las palabras del hombre dejaron a ambos perros en silencio. No se trataba de un hombre cualquiera, y no parecía estar interesado en discutir temas triviales. Había algo en su presencia que los inquietaba, como si fuera una figura que conociera secretos profundos de la vida, tal vez más que los propios humanos. «¿Sabes lo que están haciendo esos hombres?», continuó el extraño, mirando de reojo hacia la casa en la que los perros habían visto al misterioso visitante. «Están jugando con algo mucho más grande que ellos mismos. Y si no tienen cuidado, lo que ellos intentan conseguir podría destruirlos». Berganza frunció el ceño, sin comprender completamente. «¿Qué quieren conseguir?». El hombre no respondió de inmediato. En su lugar, dio un paso hacia atrás y comenzó a caminar lentamente. «La respuesta está en la sombra», dijo antes de perderse en la oscuridad. «Pero, en última instancia, son ustedes quienes deben decidir si van a caminar hacia la luz o seguir siendo parte de esa sombra». Con esas palabras, el hombre desapareció en la neblina de la noche, dejando a los perros más confundidos que nunca. «¿Qué quiere decir con eso?», murmuró Berganza, mirando hacia donde el hombre había desaparecido. La sensación de incertidumbre creció en su pecho, y una pregunta persistente seguía rondando su mente. ¿Realmente somos capaces de salir de la sombra de la ignorancia? Cipión, aún receloso, no dijo nada por un largo rato. Al final, su voz, aunque más suave que antes, salió entre dientes.
Quizás haya algo en lo que esté en lo cierto. Pero no te dejes engañar, Berganza. Los hombres son quienes son. No hay mucho que puedan cambiar. El silencio que siguió fue denso, lleno de dudas. La noche, aunque llena de misterio, parecía esconder más de lo que los perros podían entender. ¿Qué buscaban realmente esos hombres? ¿Y qué papel jugaban ellos en todo esto? La incertidumbre continuó rondando en sus pensamientos, mientras avanzaban por las oscuras calles, sin saber que el verdadero enigma apenas comenzaba a revelarse. Capítulo 12. El desenlace inesperado. El silencio en la noche era profundo, apenas interrumpido por el crujir de las hojas secas bajo los pies de los dos perros. El misterio de los hombres y de la casa donde los habían encontrado parecía haber quedado atrás, pero la inquietud seguía atrapando los pensamientos de Berganza y Cipión. Cada uno, a su manera, meditaba sobre las palabras del extraño que les había hablado sobre la sombra y la luz. Berganza caminaba lentamente, como si estuviera cargado de una sensación de anticipación, pero Cipión, siempre cauteloso, no dejaba de mirar hacia las sombras, temeroso de que algo o alguien pudiera acechar en la oscuridad. Creo que estamos siendo arrastrados por algo que ni siquiera entendemos completamente, dijo Berganza, su voz grave, reflexiva. Es como si hubiera algo más grande que nosotros, algo que los humanos no pueden ver, pero que nosotros sí. Siempre hablas de estas cosas como si estuviéramos destinados a algo más grande, replicó Cipión con una sonrisa torcida, pero ya te he dicho que no somos más que perros. Nosotros solo somos testigos, no actores. Berganza no respondió inmediatamente. Pensó por un momento, masticando las palabras de Cipión, pero algo dentro de él decía que había más en juego. No solo para los hombres, sino también para ellos. Algo que trascendía su naturaleza. De repente, un ruido lejano llamó su atención. Al principio, parecía un susurro, pero poco a poco fue volviéndose más claro. Al principio, pensó que podría ser otro animal, pero al escuchar más atentamente, se dio cuenta de que era una voz humana. Sin pensarlo, ambos perros se adentraron en la oscuridad, siguiendo la fuente del sonido. La voz parecía estar llamando en voz baja, como si alguien estuviera esperando ser escuchado. A medida que se acercaban, una figura emergió de las sombras. Era un hombre, y su presencia parecía ser la misma que la de aquel misterioso individuo que se había cruzado con ellos anteriormente. Sin embargo, esta vez, la mirada del hombre estaba cargada de una urgencia que no pasaba desapercibida. ¿Por qué siguen ustedes aquí?, preguntó el hombre, su tono más grave que antes. ¿No entienden que están en peligro? Berganza dio un paso al frente, sintiendo que algo estaba a punto de suceder. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó. El hombre los miró fijamente, su rostro sombrío. Lo que ustedes no comprenden es que lo que hay en esa casa es mucho más grande de lo que creen. No son solo hombres lo que habitan allí. Lo que están buscando es algo que podría destruir a todos los que se acerquen. El miedo comenzó a apoderarse de Berganza. Algo en la voz del hombre le decía que esta vez las palabras no eran solo advertencias vacías. Algo terrible estaba por suceder. Cipión, siempre más desconfiado, frunció el ceño, pero la inquietud en su interior lo hacía dudar. El tiempo se acaba, continuó el hombre. Ustedes tienen que decidir si van a permanecer en las sombras o si van a descubrir la verdad. Pero tengan cuidado, porque lo que buscan no siempre es lo que parece. Antes de que los perros pudieran reaccionar, el hombre dio media vuelta y desapareció en las sombras de la noche. Los perros se quedaron allí, en silencio, mirando el lugar donde el hombre se había esfumado, sin poder comprender completamente lo que acababa de suceder. Berganza, lleno de confusión y preocupación, comenzó a hablar, pero sus palabras fueron interrumpidas por el eco de unos pasos que se acercaban desde la casa. Algo se movía en la oscuridad, y sabía que el peligro estaba mucho más cerca de lo que pensaban. «Rápido, Cipión, debemos irnos de aquí», exclamó Berganza, sin esperar más. Sabía que la situación era demasiado grave para quedarse ahí y esperar lo inevitable. Pero cuando miró a su alrededor, no pudo ver más que oscuridad, como si la ciudad misma estuviera conspirando para ocultar lo que estaba por venir. Cipión asintió, y ambos perros comenzaron a correr, buscando un refugio en las sombras. No sabían qué les esperaba, pero el peso de lo desconocido les presionaba el pecho. Mientras corrían, una extraña sensación de inevitabilidad los invadió. Algo grande, algo que no podían controlar, estaba a punto de suceder.
El ciclo de misterio, preguntas sin respuestas y una ciudad llena de secretos oscuros parecía haber llegado a su fin, pero los perros sabían que esto solo era el principio. La historia, como siempre, seguiría adelante, y ellos solo serían testigos. Y así concluimos este capítulo. Si te ha gustado la historia, no olvides suscribirte y apoyar el canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más contenido como este. Nos vemos en el próximo capítulo.